Escucha esto con calma, sin prisa, porque si este video llegó a ti en este momento específico de tu vida, no fue por casualidad ni por simple curiosidad, sino porque hay algo dentro de ti que ya no puede seguir ignorando lo que ha vivido y lo que ha cargado durante años en silencio. Tú no eres perezoso. No eres incapaz, no eres alguien que no dio lo suficiente, aunque muchas veces te hayan hecho sentir así directa o indirectamente, con palabras, con miradas o simplemente con el desprecio silencioso de un sistema que nunca supo qué hacer contigo. La verdad es que intentaste más que la mayoría, te esforzaste más que muchos, fuiste fiel incluso cuando nadie estaba mirando. Trabajaste duro aun cuando sabías que no te estaban valorando, y aún así recibiste menos reconocimiento, menos oportunidades y menos recompensa de la que merecías. Aceptaste condiciones injustas, esperando que algún día alguien viera tu compromiso. Soportaste humillaciones disfrazadas de pruebas. Tragaste frustraciones creyendo que era parte del camino, pero ese día de reconocimiento nunca llegaba, y con el paso del tiempo algo comenzó a doler más que la falta de dinero o la inestabilidad laboral. La sensación profunda de que tu vida estaba siendo desperdiciada en lugares que no te representaban. Mirabas a tu alrededor y no entendías por qué para otros todo parecía fluir con naturalidad, mientras que contigo todo parecía trabarse, retrasarse o romperse en el último momento, como si hubiera una fuerza invisible empujándote siempre fuera de lugar. Hoy necesito decirte algo con absoluta claridad y sin rodeos, porque esta verdad puede cambiar la forma en que ves toda tu historia. Tú no fracasaste, tú fuiste separado. El sistema no te rechazó porque fueras insuficiente, te rechazó porque no perteneces a él, porque tu forma de sentir, de pensar y de percibir la vida nunca fue compatible con estructuras vacías, mecánicas y desconectadas del propósito. Y lo que vas a escuchar ahora va a explicarte por qué tu relación con el trabajo, con el esfuerzo y con el sentido de tu vida no volverá a ser la misma después de este momento. Respira, permanece aquí y escucha con el corazón abierto, porque este mensaje no es para todos, es para los que fueron marcados, para los que fueron separados, para los que fueron llamados desde antes de entender por qué nunca encajaron. El cansancio que nadie ve. Existe un tipo de cansancio que no se soluciona con dormir más horas ni con tomarse unos días libres, porque no nace en el cuerpo, sino en la profundidad del alma de quien ha dado demasiado durante demasiado tiempo sin recibir lo mínimo indispensable para seguir creyendo que vale la pena. Es el cansancio de quien cumple, de quien responde, de quien hace lo correcto incluso cuando nadie se lo exige. Y aún así, nunca es verdaderamente visto, escuchado ni reconocido. Tú te levantabas cada día con responsabilidad, respetabas normas que muchas veces no tenían sentido para ti, entregabas más de lo que se te pedía, aportabas ideas, energía y compromiso, pero las oportunidades siempre parecían pasar de largo. Las promociones caían en manos ajenas y tus ideas eran ignoradas hasta que alguien más las repetía y se llevaba el crédito. Por fuera mantenías una apariencia de fortaleza y normalidad, pero por dentro algo se iba apagando lentamente, no porque no tuvieras capacidad, sino porque tu espíritu comenzaba a cansarse de la injusticia constante y de la sensación de estar siempre demostrando tu valor en lugares que nunca tuvieron la intención de reconocerlo. Ese cansancio no era pereza ni falta de disciplina, era agotamiento espiritual, era el peso de sostener ambientes donde tenías que reducirte para encajar, donde tu sensibilidad era vista como debilidad y tu profundidad como una amenaza silenciosa.
El elegido no se cansa del trabajo, se cansa de la incoherencia, se cansa de la mentira, se cansa de tener que traicionarse a sí mismo para sobrevivir en estructuras que premian la obediencia ciega y castigan la autenticidad. Tal vez en más de una ocasión te preguntaste si el problema eras tú, si había algo defectuoso en tu forma de ser, de pensar o de sentir. Pero la verdad es que el problema nunca fue tu capacidad, sino que tu alma no fue diseñada para funcionar en sistemas muertos. Tu espíritu percibe lo que otros no sienten, detecta lo que está vacío, lo que es falso y lo que no tiene vida, y por eso tu cuerpo se resiste, por eso tu energía se agota, y por eso tu alma se revela cuando intentas forzarte a permanecer donde no perteneces. Ese cansancio que llevas no es señal de debilidad, es señal de que el tiempo de la sumisión terminó y de que algo dentro de ti ya sabe que no fuiste creado para pasar la vida sobreviviendo, sino para cumplir un propósito que aún no ha sido revelado por completo. Si estas palabras están tocando algo profundo dentro de ti, no es casualidad, es confirmación. Porque el sistema nunca te acogió. Hay una verdad que pocas personas se atreven a decir en voz alta, porque cuando se dice, todo empieza a encajar con demasiada claridad. Y esa verdad es que el sistema no rechaza a cualquiera. El sistema rechaza específicamente a quienes no puede domesticar, controlar o reducir sin destruir su esencia. Desde muy temprano en tu vida hubo señales de que tú no funcionabas como los demás. No porque fueras rebelde por capricho, sino porque dentro de ti había una brújula interna que no aceptaba órdenes vacías, jerarquías sin sentido ni reglas que exigían obediencia sin verdad. El sistema fue creado para personas que pueden desconectarse de sí mismas durante horas, días y años para cumplir funciones repetitivas sin preguntarse por el sentido. Pero tú nunca lograste apagar del todo esa voz interior que te decía que había algo profundamente incorrecto en vivir solo para producir, obedecer y callar. Por eso nunca terminaste de encajar. Por eso siempre fuiste visto como alguien extraño, intenso, demasiado profundo o incómodamente consciente, y aunque jamás lo dijeran de forma directa, muchas puertas se cerraron simplemente porque tu presencia hacía preguntas que nadie quería responder. No era tu currículum el problema, no era tu talento ni tu capacidad, era tu identidad, era la forma en que mirabas el mundo, la manera en que sentías el ambiente, la sensibilidad con la que percibías las intenciones ocultas y las incoherencias que otros preferían ignorar para sobrevivir. El sistema no sabe qué hacer con alguien que no puede ser programado, con alguien que detecta la falsedad, con alguien que no se conforma con recompensas superficiales cuando su alma pide significado, verdad y coherencia. Por eso muchas veces te sentiste fuera de lugar, incluso cuando aparentemente todo estaba bien, porque aunque cumplías con tus responsabilidades, algo dentro de ti sabía que estabas viviendo por debajo de lo que fuiste llamado a ser, y esa conciencia silenciosa te hacía incompatible con entornos construidos sobre la negación del espíritu. Tal vez intentaste adaptarte, bajar la intensidad, callar lo que sentías, fingir que no te importaba, pero cada vez que lo hacías pagabas un precio interno demasiado alto, porque el elegido puede aprender a sobrevivir en el sistema por un tiempo, pero nunca puede pertenecer sin enfermarse por dentro. La exclusión que viviste no fue un castigo ni una señal de fracaso, fue una barrera protectora, una forma de impedir que tu esencia fuera absorbida por estructuras que no estaban preparadas para sostener la profundidad que cargas. Fuiste apartado no porque no fueras suficiente, sino porque eras demasiado, y el sistema siempre teme a lo que no puede clasificar, controlar o usar sin consecuencias.
la señal de que tu trabajo era solo preparación. Durante mucho tiempo miraste tu historial laboral con una mezcla de confusión y cansancio, intentando encontrar una línea lógica que explicara por qué nada parecía consolidarse, por qué cada etapa terminaba antes de sentirse completa o por qué, justo cuando comenzabas a dominar algo, el escenario cambiaba y te obligaba a empezar de nuevo. Desde afuera, tu camino pudo parecer inestable, disperso o incluso contradictorio, pero lo que casi nadie entendió, y tal vez tú mismo tardaste años en comprender, es que cada experiencia estaba formando algo en ti que no podía ser desarrollado de otra manera. Nada de lo que hiciste fue inútil, aunque así se haya sentido en su momento, porque cada entorno difícil afinó tu discernimiento, cada jefe injusto fortaleció tu claridad interna, cada tarea repetitiva te enseñó a ver más allá de la superficie, y cada etapa de frustración fue entrenando tu capacidad de resistir sin perder la esencia. El elegido rara vez tiene un camino profesional lineal, porque no fue diseñado para ocupar un solo rol durante toda su vida, sino para integrar múltiples habilidades, lecturas humanas, percepciones emocionales y comprensiones profundas que solo se adquieren atravesando contextos diversos, muchas veces incómodos y aparentemente inconexos. Tal vez te preguntaste por qué eras bueno en tantas cosas, y aún así nunca terminabas de ser el indicado para quedarte. Pero esa multiplicidad no era falta de enfoque, era acumulación de herramientas, era entrenamiento silencioso para algo que aún no tenía forma visible, pero que ya se estaba gestando dentro de ti. Cada lugar donde no te quedaste te enseñó lo que no quieres repetir. Cada proyecto que no prosperó te mostró cómo no debe construirse algo con sentido. Y cada decepción fue afinando tu sensibilidad para distinguir entre lo auténtico y lo vacío, entre lo que nutre el alma y lo que solo consume energía. Mientras otros eran formados para obedecer sistemas, tú estabas siendo formado para comprenderlos. Mientras otros aprendían a encajar, tú aprendías a leer entre líneas, y mientras muchos se conformaban con estabilidad sin sentido, tu espíritu era entrenado para reconocer cuando algo no estaba alineado con tu verdad interior. El dolor de sentir que nada cuajaba no fue señal de atraso, fue señal de que tu proceso no podía ser apurado, porque lo que se estaba formando en ti necesitaba profundidad, tiempo y exposición a realidades que solo los separados pueden atravesar sin perderse del todo. Incluso los periodos en los que sentiste que retrocedías, que empezabas desde cero o que habías desperdiciado años de esfuerzo, estaban moldeando tu paciencia, tu humildad y tu capacidad de sostener procesos largos sin resultados inmediatos, cualidades que no se aprenden en caminos fáciles ni rápidos. Tu trabajo nunca fue solo trabajo, siempre fue entrenamiento, fue una escuela no oficial donde se te enseñó a observar, a resistir, a comprender la naturaleza humana y a fortalecer una identidad que no depende de un cargo, un salario o un reconocimiento externo. Cuando mires hacia atrás con honestidad, podrás ver que cada paso te fue preparando para algo que no cabe en un título tradicional, algo que no responde a horarios rígidos ni a estructuras cerradas, algo que todavía no se manifiesta del todo afuera, pero que ya está sólido y despierto dentro de ti. Y esa es la señal más clara de que tu camino nunca fue un error, sino una preparación silenciosa para una forma de trabajo que aún no se parece a nada de lo que conociste antes. El cambio invisible que ya comenzó. Aunque externamente muchas cosas en tu vida parecían estancadas, repetidas o incluso retrocediendo, en un nivel más profundo, algo empezó a moverse de forma silenciosa, casi imperceptible,
como esos procesos que no hacen ruido, pero transforman la raíz de todo lo que vendrá después. Sin que nadie te lo explicara, comenzaste a sentir una incomodidad creciente con lo superficial, con las conversaciones vacías, con los trabajos que solo llenan horas, pero no sentido, y con las dinámicas que antes tolerabas, pero que ahora tu cuerpo y tu espíritu ya no pueden sostener sin agotarse. No fue una rebeldía repentina ni un capricho tardío, fue un ajuste interno, una especie de realineación, donde tu sensibilidad se volvió más fina, tu intuición más clara y tu tolerancia a lo incoherente mucho más baja, como si algo dentro de ti hubiera sido activado para protegerte de seguir entregando tu energía a lo que no corresponde con tu esencia. Empezaste a notar que ya no puedes fingir entusiasmo donde no lo hay, que ya no puedes callar lo que tu interior reconoce como falso, y que cada vez te cuesta más traicionarte a ti mismo solo para encajar, aunque eso implique atravesar momentos de soledad, incertidumbre o incomprensión. Este cambio no fue provocado por una decisión racional, fue consecuencia de todo lo que viviste, de todo lo que soportaste y de todo lo que tu alma aprendió a distinguir después de tantos intentos fallidos de adaptarse a lugares que nunca fueron hogar. Mientras otros se conforman con estabilidad externa, tú comenzaste a buscar coherencia interna. Mientras muchos siguen funcionando en automático, tú te volviste consciente de tus límites, de tu valor y de la necesidad de honrar lo que sientes, incluso cuando hacerlo no es cómodo ni popular. Ese movimiento interno es la señal más clara de que ya no eres la misma persona que aceptaba cualquier cosa por miedo a perderlo todo, porque algo en ti entendió que perderse a uno mismo es un precio demasiado alto y que ningún salario, título o aprobación externa justifica ese sacrificio. El mundo puede tardar en notar este cambio, pero el cielo no lo ignora, porque cuando un elegido deja de forzarse a encajar, comienza un proceso de reposicionamiento silencioso, donde las piezas se mueven sin anuncio, donde las oportunidades cambian de forma y donde el trabajo deja de ser solo una carga para convertirse en una extensión del propósito. Si mientras escuchas esto, sientes que algo se acomoda dentro de ti, que ciertas decisiones del pasado empiezan a tener sentido, o que una calma extraña se instala, aunque aún no tengas todas las respuestas, no lo descartes, no lo minimices, porque esa sensación es parte del cambio invisible que ya comenzó. Y ahora quiero pedirte algo sencillo pero poderoso, no para mí, sino para ti, porque las palabras que declaramos también sellan procesos internos. Si este mensaje está resonando contigo, si sientes que describe tu camino y tu cansancio con demasiada precisión, escribe en los comentarios, con conciencia y sin miedo, estas palabras: yo soy elegido. Y si dentro de ti hay una confirmación silenciosa, una certeza que no necesita pruebas, acompaña esa declaración con un amén, no como costumbre, sino como afirmación de que tu historia no fue un error, sino una preparación. Permanece presente. Lo que se está gestando en ti no se detiene aquí. El nuevo tipo de trabajo que solo los elegidos reciben. Llega un momento en la vida del elegido en el que ya no puede seguir llamando trabajo a todo aquello que solo consume su tiempo, su energía y su alma sin devolverle sentido, porque después de atravesar rechazo, cansancio y preparación silenciosa, algo dentro de él exige coherencia entre lo que hace y lo que es. El nuevo tipo de trabajo que se abre para los elegidos no siempre aparece de inmediato como una oferta clara, un título reconocido o una estructura establecida, porque primero se manifiesta como una certeza interna,
como la imposibilidad de seguir vendiendo la vida a cambio de seguridad vacía, y como la necesidad profunda de que cada acción tenga un propósito que vaya más allá de sobrevivir. Este trabajo no se basa únicamente en habilidades técnicas, aunque las incluye, sino en sensibilidad, discernimiento, intuición y una comprensión profunda de las personas, de los procesos y de los tiempos, cualidades que tú desarrollaste precisamente en los lugares donde fuiste ignorado, subestimado o descartado. Por eso ya no estás llamado a repetir tareas sin alma, ni a obedecer estructuras que contradicen tu verdad, ni a permanecer en entornos donde tu luz debe reducirse para no incomodar, porque lo que se espera de ti ahora no es rendimiento mecánico, sino presencia consciente. El trabajo del elegido suele tomar formas que el sistema tradicional no sabe clasificar, porque puede manifestarse como guía, creador, sanador, comunicador, protector, constructor de caminos o activador de conciencia, roles que no siempre encajan en un contrato estándar, pero que sostienen a muchas más personas de las que imaginas. Tal vez todavía no puedes ver con claridad cómo se traducirá esto en lo material, y eso es comprensible, porque primero debía cambiar tu identidad antes de cambiar tu ocupación. Primero debía romperse la lealtad al sufrimiento antes de abrirse la puerta a la abundancia. Y primero debías dejar de verte como alguien rechazado para reconocerte como alguien apartado con intención. Cuando el elegido acepta que su valor no depende de la validación externa, su relación con el trabajo se transforma, porque ya no actúa desde la carencia ni desde el miedo a perder, sino desde la certeza de que su presencia tiene impacto, su voz tiene peso y su camino tiene respaldo espiritual. Este es el punto en el que muchos sienten temor, porque soltar lo conocido siempre asusta, incluso cuando duele. Pero también es el punto donde comienza la verdadera alineación, donde el esfuerzo deja de ser castigo y empieza a convertirse en expresión del propósito, y donde el trabajo deja de quitar vida para empezar a devolverla multiplicada. No todos llegarán hasta aquí. No todos soportan el proceso completo, pero tú sigues aquí, escuchando, reconociéndote, entendiendo que nada fue en vano y que cada rechazo fue parte de una separación necesaria para que no te perdieras en lo que nunca fue tu destino. Antes de cerrar este mensaje, quiero invitarte a sellar este momento, no como espectador, sino como participante consciente de tu propio proceso, porque lo que se reconoce se fortalece y lo que se declara se afirma. Si sientes en lo profundo que tu historia laboral, tu cansancio y tu sensación de no encajar ahora tienen un nuevo significado, escribe en los comentarios con intención y sin vergüenza: yo soy elegido. Y si dentro de ti hay una certeza tranquila, una paz que no necesita pruebas externas, declara también: yo recibo, como señal de apertura a esta nueva forma de trabajo, de propósito y de abundancia que empieza a alinearse contigo. Permanece fiel a lo que eres. Tu camino no se cerró, apenas se reveló.